Al inicio de nuestra serie, hasta lo último de la tierra, del libro de los Hechos, casi al inicio, en Hechos capítulo 1, versículo 8, está un versículo que me llamó la atención para hacer esta enseñanza del día de hoy, que dice, muchos de ustedes se lo saben, pero es bueno recordarlo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero resaltar, hermanos, la palabra testigos, porque es muy importante para la prédica del día de hoy, hermanos. Hoy vamos a hablar de alguien que realmente fue un testigo, fue alguien que presenció, fue alguien que testificó acerca de la verdadera fe. La fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes tener fe, a lo mejor, o confianza que te vas a ganar la lotería, o confianza en cualquier otra cosa, pero la verdadera fe es la que está puesta en el Señor Jesucristo, hermanos. Él es el autor y consumador de la fe. Y la palabra testigo, curiosamente, hermanos, tiene una interpretación que tiene mucho que ver con el personaje del día de hoy. Todos lo conocemos como Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y curiosamente la palabra testigo en el original es mártir. Así es que de alguna manera la palabra de Dios nos está diciendo que vamos a recibir poder para ser mártires. Yo creo que si nos expusieran de esa manera el evangelio, no la pensaríamos dos veces, ¿sí o no? ¿Sí o no? No la pensaríamos más de dos veces, porque aquí la palabra, el evangelio de Cristo, nos hace un llamado, nos hace una invitación, nos hace una alerta de que hemos de ser de alguna otra manera testigos, mártires del evangelio de Jesucristo. Y nuestro hermano Carlos nos exponía, ¿verdad?, la necesidad en la cual estaba pasando la iglesia primitiva. Había necesidad de liderazgo, ¿sí o no? Había mucha multitud, había muchas personas, los discípulos, los apóstoles estaban involucrados en la oración y en la predicación de la palabra de Dios. Pero eso no es todo lo que hay que hacer en una iglesia. Una iglesia no solamente es la parte de la adoración o el culto público, sino hay mucho trabajo detrás de la iglesia. Y ese trabajo debe de ser, hermanos, repartido de alguna otra manera por hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar a cabo la obra misionera, la obra de Cristo en la tierra. Y había necesidades entre las viudas de los griegos que no eran correctamente atendidas, y entonces ellos decidieron, ¿verdad?, a levantar 7 hermanos de buen testimonio, dice la palabra de Dios, y llenos del Espíritu Santo, ¿para hacer qué cosa? Para servir mesas. Para servir mesas, para ser diáconos, para ser servidores, porque Cristo nos mandó a servir y Él nos puso un gran ejemplo. Así es que de ahí, de esos 7 servidores, hermanos, que salieron llenos del Espíritu Santo, de muy buen testimonio, surgió uno que nosotros llamamos Esteban, que estaba lleno de gracia, lleno de poder, y más adelante vamos a ver que estaba lleno del Espíritu Santo también. Así que yo titulé esta prédica el día de hoy, Esteban lleno de Dios. Lleno de Dios. ¿Cuán necesario, hermanos, es de que nosotros estemos llenos de Dios, llenos de gracia, llenos de la palabra del Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos de oración, llenos de ayuno, que no haga falta nada en nuestra espiritualidad para poder ejercer un servicio mejor en la obra del Señor. Así es que continuamos nuestro recorrido por el libro de los Hechos. En el capítulo tenemos la defensa de Esteban y su martirio. Esteban estaba ante el concilio, se había agrupado, ¿verdad?, todo el Sanedrín. 71 personas estaban cuestionándolo, estaban preguntándole cosas que lo hicieran mover de su fe.
hizo un recuento. Esteban hizo un recuento de la historia de la nación de Israel, incluyendo una descripción de su oposición y rebelión contra Dios. Así es que él acusó a los miembros del concilio, a los 71 ancianos que eran la parte religiosa más importante de Israel, los acusó de no estar haciendo bien las cosas, de haber sido de los traidores, los asesinos de Jesús. Eso, por supuesto, generó en ellos un enojo, una rabia, un coraje en contra de este hombre de Dios. Al repasar la historia de la nación, Esteban dejó claro que nunca hubo habido un tiempo en que toda la nación adorara a Dios, sino que desde el inicio, desde Abraham, la nación constantemente le daba la espalda a Dios. Sin embargo, por otra parte, la nación de Israel siempre había habido un remanente que permaneció fiel a Dios, tal como lo es la actualidad. Siempre que Israel le daba la vuelta a Dios, siempre que Israel le daba la espalda a Dios, que no obedecía sus mandamientos, siempre la palabra de Dios nos muestra un pequeño remanente que se guarda, que se prepara, que se santifica para la esperada venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ese remanente no es una multitud, hermanos. No es una gran mega iglesia la que se está guardando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Esteban en esta escena presenta su discurso. Qué curioso que me tocó el primer y segundo discurso de Pedro y hoy me toca el primer y último discurso de Esteban, que por cierto es el más largo de todo el Nuevo Testamento, nada más 60 versículos. Pero no por eso, hermanos, deja de ser importante, no por eso deja de darnos un ejemplo grandioso para que nosotros nos reafirmemos más en cuanto a nuestra fe. El capítulo anterior concluyó con una acusación contra Esteban. ¿Cuál era esa acusación? Ellos le estaban acusando de algo que él no estaba haciendo. Su acusación la vamos a ver más adelante. Esteban, observamos que el comienzo fue conciliador. Él llamó a los hombres que lo acusaban como hermanos. En el versículo 2 le dice, y él dijo, varones hermanos. No reaccionó como tal vez algunos de nosotros reaccionamos cuando se nos cuestiona con dureza, sino que él reconoció la autoridad de estos hombres. Era la autoridad religiosa de Israel en ese tiempo, y aunque ellos no se acercaron a él con el debido respeto, Esteban, como estaba lleno de gracia, es decir, lleno de Dios, reaccionó de la mejor manera. Y les dijo, varones, hermanos y padres. Él reconoció la autoridad, él reconoció la posición social que estaban estos hombres y les dijo, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Un inicio conciliador. De alguna manera quería ganar el corazón de estos hombres. Y ya había ocurrido con algunos de los sacerdotes. En el capítulo 6 podemos ver que algunos sacerdotes habían creído. Los más duros de convertir, hermanos, habían creído y se habían convertido a la fe. Quiere decir que por más duro que esté tu familiar que no quiere escuchar el mensaje de salvación, hay una esperanza de que su vida sea transformada, de que su corazón sea cambiado, de que esa persona entregue su vida al Señor Jesucristo. Algunos dicen que en sus comienzos el cristianismo realmente fue como un movimiento juvenil. Los líderes del cristianismo en su mayoría eran jóvenes, como Marcos, como distintos hombres que eran muy jóvenes. Por ejemplo, dos jóvenes que ocuparon un lugar muy prominente fueron Esteban. No sabemos su trayectoria ministerial, pero era un diácono recién ordenado. Y otro que vamos a ver al último de nuestra prédica es Saulo de Tarso.
A Saulo de Tarso le conoceremos más adelante como el apóstol Pablo, como el apóstol a los gentiles. Estos dos hombres jugaron un papel clave en la formación del curso de la iglesia primitiva. Ambos eran jóvenes muy notables, pero en su momento muy diferentes el uno del otro. Uno estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, y el otro respiraba amenazas. El otro estaba totalmente en contra del avance del reino de Dios en esta tierra en su momento. Sin embargo, la única vez que estos dos jóvenes se encontraron fue siendo enemigos. Ellos en su momento eran enemigos. La cruz separó a Esteban y a Saulo de Tarso. Hay veces, hermanos, que la cruz, el cristianismo, va a separarnos de ciertas personas. Yo no te estoy diciendo que te enemistes con todo mundo, pero hay veces que la verdad va a tener que dividir. Hay veces que la verdad va a tener que ser mayor que la luz, que la oscuridad, perdón. La cruz separó a Esteban y a Saulo de Tarso, tan verdaderamente como separó a los dos ladrones que fueron crucificados junto con Jesús. Los dos estaban en la misma posición, pero uno recibió una esperanza y el otro no. Así es que, aunque el discurso que vamos a ver, encontramos la oposición y la rebelión de toda una nación en contra de Dios. Ellos creían que estaban haciendo lo correcto por muchos años. Tenían una religión perfectamente organizada, con más de 600 leyes que ellos mismos le habían hecho a la ley de Dios. Varias cosas que ellos le habían aumentado, habían querido negociar, cambiar, quitar unas cosas que sí eran importantes para poner unas que se acomodaran más a su estilo de vida. Y era totalmente una religión sin fruto, como lo vimos en la serie de Marcos. Y hoy puede ocurrir lo mismo, hermanos, en la iglesia organizada, la iglesia visible, la cual usted y yo podemos ver. Hay siempre un remanente. A pesar de las diferencias, a pesar de que hay algunos que tienen unas intenciones totalmente diferentes al avance del reino de Dios, siempre hay un remanente que se mantiene fiel. Siempre ha habido un remanente que quiere agradar a Dios y no a los hombres. El día de ayer, no sé si usted se dio cuenta, yo creo que sí, fue el último día para revocar al gobernador de este estado. Y hubo pues muchas manifestaciones por las redes sociales, hubo algunos candidatos, hubo algunos con mucha intención de revocarlo. Yo recuerdo que pasaba por algunas áreas y miraba a gente estacionada en las esquinas con pancartas desde meses atrás. Y se me hacía curioso, nunca me había tocado ver eso, porque están en contra del liderazgo de este hombre, ¿verdad? No estoy aquí para defender a uno ni otro, no estoy para eso, pero me llamó algo la atención, de que estamos viviendo en estos tiempos, dentro y fuera de la iglesia, una crisis de liderazgo. Los tiempos, hermanos, en los que Israel y Esteban estaban viviendo también una especie de crisis de liderazgo. Los que se pretendían ser los líderes religiosos, los que tenían que llevar a un pueblo a los pies de Cristo, habían fracasado en su trabajo que estaban haciendo. Tenían toda la organización, tenían el templo del cual ellos se gloriaban, tenían los sacrificios, tenían los sacerdotes, tenían todo, pero se les olvidaba lo más importante, y era que Dios no estaba ahí. Era que Dios no se manifestaba ahí. Tenía el nombre de que vive, pero por dentro estaban muertos. Esteban comenzó su discurso con Abraham. Desde el principio, él les fue enseñando a hombres que se suponía que ya sabían todo eso. De ellos, los sacerdotes, los judíos, desde pequeños, hermanos, desde los primeros años de edad, se les enseña el Antiguo Testamento. El Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, se los aprendían de memoria. Lo sabían de memoria.
Y entonces Esteban, con toda la paciencia del mundo, empieza desde Abraham, desde la promesa que Dios le hizo a este hombre, que por cuanto le creyó a Dios, todo le tomó por justicia. Y Dios le dijo a Abraham que de él saldría una nación muy grande, y sería no solamente una nación exclusivista como ellos lo habían creído, sino de que de él saldrían muchas más naciones que buscaran el reino de Dios. Pero ellos habían fracasado en eso. Esteban comenzó a decir eso cuando este vivía en Mesopotamia, hijo de Abraham, en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. Ese fue el lugar donde se encontraba en el pueblo natal de Abraham, y fue allí donde Dios le llamó. Él empezó desde el principio nuevamente a enseñarle a estos hombres. Y esto me da a mí una llamada de atención para seguir enseñando la palabra de Dios, incluso a aquellos que decimos conocerla, porque nunca vamos a terminar de entender todo el misterio, todo el consejo de Dios. Así es que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré. Dios llamó a Abraham a salir de su hogar porque era un lugar de idolatría. Ahora, hermanos, dice la palabra que entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque él no tenía un hijo. Él había recibido una gran promesa, pero no tenía a quien heredar esa gran promesa. Y como ya dijimos, Esteban estaba presentando el relato de la vida de Abraham y describió el comienzo de la fe de Abraham. Lo llamó desde muy lejos. Desde muy lejos Dios lo llamó, desde una tierra de idolatría que tiene mucho que ver con nosotros. A nosotros el Señor nos llamó cuando estábamos lejos, perdidos, enemistados con Él, viviendo una vida de idolatría. Desde ahí nos alcanzó, desde ahí nos rescató. Dios le había prometido un hijo y le había prometido también una tierra. Aunque Abraham no tenía ni lo uno ni lo otro, él decidió creerle a Dios. Él decidió creerle a Dios. Y Abraham creyó a Dios y le fue tomado, ¿por qué? Por justicia. Es por eso que nosotros no somos salvos por lo que hagamos, sino somos salvos porque hemos creído en el único Salvador. Voy a estar parafraseando todos los versículos para no estar leyendo uno por uno, ¿ok? Después Esteban prosiguió ahora resaltando la historia de Abraham hasta el periodo patriarcal. Habló de los hermanos de José. Ustedes conocen la historia de José en Génesis 37, quienes, motivados por envidia y odio, vendieron a su propio hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque José soñaba sueños y tenía una túnica de colores y era el consentido de su papá. Y entonces por eso era el odiado de sus hermanos. Lo vendieron por envidia a la esclavitud de Egipto. Luego le contó cómo Dios anuló los planes de los hermanos de José para salvarles a ellos mismos. Y cómo Dios usó la vida de José, las diferentes pruebas y situaciones que él pasó para ayudar a mucha gente, a sus propios hermanos que lo habían vendido como esclavo. Y no fue fácil, pero Dios tenía un propósito especial para la vida de mucha gente. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Constantemente nosotros en la historia de José vamos a ver esto, pero Dios estaba con él. Lo vendieron sus propios hermanos, pero Dios estaba con él. Fue metido en la cárcel por la esposa de Potifar, pero Dios estaba con él. Entonces hubo hambre en toda la tierra, pero Dios seguía estando con él y le dio gracia para hallar favor con el faraón. Ahora Esteban llegó a otro periodo en la historia de esta nación
y les hizo recordar su liberación de Egipto. Cuando los hijos de Jacob se encontraron en esa situación de hambre, cuando en el tiempo de las vacas flacas, entonces ellos viajaron a Egipto en búsqueda de comida. Se encontraron ahí a su hermano y entonces de alguna manera el pueblo, los hijos de Jacob se establecieron en Egipto por 400 años. Después el segundo faraón empezó a ver que se multiplicaban y que el grupo crecía y él entró en una especie de temor y decir estos en cualquier momento nos van a superar en número y entonces pueden darnos un golpe de estado y quedarse con la nación. Entonces él se enfureció con el pueblo de Israel que ya se estaba formando y empezó a esclavizarlos, a ponerles trabajos pesados, a restringirles su libertad. Y entonces nosotros vemos que Esteban llegó al periodo de esta nación y les hizo recordar cuando Dios levantó un hombre como Moisés para liberarlo, para rescatar a ese pueblo. Dios convirtió a Moisés en el libertador y mostró que en el principio los hijos de Israel se negaron nuevamente a seguir a Moisés. Y que Moisés tuvo muchas dificultades con ellos, pero todo el camino a través del desierto, una y otra vez les mostraba que Dios estaba con ellos, que Dios tenía misericordia de ellos, que a pesar de su rebelión, que a pesar de sus quejas y su murmuración, Dios seguía teniendo cuidado de ellos, hermanos. Los comentarios que Esteban añadió confirmaron algunas de las cosas que ya dijimos cuando estudiamos acerca de Moisés. Si Ramsés II había sido el faraón de la opresión, Moisés podría haber sido el próximo faraón. La hija de Faraón lo había criado como su propio hijo. Y es que Faraón primero no tenía hijos y por tanto a Moisés le había correspondido ser su sucesor en el trono. Pero Dios tenía otro propósito para la vida de Moisés. Dios tenía otro plan para la vida de Moisés. Así es que, hermanos, hay veces que nosotros vamos a tener que sacrificar lo que aparente es mejor por lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay veces que Dios te va a poner en una situación a lo mejor incierta, en la cual vas a decir, pero a mí me conviene tomar esta decisión, es el futuro, es esto, es lo otro. Pero hay veces que Dios te quiere mostrar un camino mejor. El camino que Dios nos muestra es mucho mejor que lo que nosotros podemos vislumbrar, hermanos. Y es que Faraón no tenía a quién heredarle, él no tenía a quién dejar ese trono, pero Dios no quería que su hijo se sentara en ese trono. Dios quería que su hijo sacara a su pueblo hacia la libertad, hacia la tierra donde fluye leche y miel. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras, dice el versículo 22. Moisés pues disfrutó de todas las ventajas de aquel entonces. Fue criado como un príncipe, siendo criado como hijo de la hija de Faraón. Fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios, fue sobresaliente en todo. Sin embargo, él no estaba preparado para guiar al pueblo de Dios. Y es que eso no se aprende en la escuela, hermanos. Para guiar al pueblo de Dios, eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede obrar en la vida de nosotros. Y Él es el que dirige nuestros pasos, el que dirige nuestros pensamientos. Es por eso que es de suma importancia que, al igual que Esteban, tú y yo estemos llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos vivir una vida como la que vivió Esteban? Él no tenía una trayectoria ministerial como algunos quisiéramos. Tal vez no tenía las credenciales. Acababa de ser elegido diácono de la iglesia, hermanos. Si él se hubiera limitado al ministerio que se le acababa de otorgar, tal vez no le hubiera pasado lo que le pasó. Si se hubiera limitado a solamente servir mesas, pues ¿con quién se iba a meter en problemas? Nada más con las viudas de los griegos, ¿no?
pero tal vez su vida no corría riesgo. Pero es que, hermanos, para los que hemos decidido servir a Jesucristo, nos tiene que costar algo. Digo un hombre de Dios que se llama Steve Lawson, te costará todo servir a Cristo, pero te va a costar más si no lo sigues. Te va a costar tu alma. ¿Cómo ven? Esa frase, siempre que quiero como tirar batalla, me acuerdo de eso, hermano. De que sí cuesta, te va a costar todo, pero a Él le costó toda su sangre. A Él le costó todo entregó todo, no se guardó nada. ¿Qué puedo hacer yo para agradecerle? ¿Dedicarle unas 2 horas de mi tiempo a la semana? No, hermano. Versículo 23 al 25 dice que cumplió la edad de 40 años y le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, lo defendió y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Fíjese, hermano, que Moisés hizo algo que consideró bien hecho. Vengar la muerte, vengar la golpiza que le estaban dando a uno de sus hermanos. ¿Qué harías tú por uno de tus hermanos? Dirías, no, dale más duro, hermano, se lo merece. ¿O qué harías? Aquí me voy a confesar. Cuando tenía 16 años, yo ya era bautizado, me bauticé a los 15. Hoy cumplo 20 años de bautizado. Y mi papá ya no estaba, acababa de partir con el Señor. Y pues yo me sentía como el patriarca ya. Como el que tenía que cuidar a mis hermanas. No tengo hermanos hombres, solamente 3 hermanas. Y estábamos en casa de mi abuela y entró mi hermana, la más chica. Le gano yo con 7 años, llorando. Yo, ¿qué te pasó? Dice, un señor me quiso atropellar, me aventó el carro encima. Y mis primos, como son medios comunicativos, me dijeron quién había sido ese señor. Y ese señor tenía fama de hacer así, porque tenía un impedimento físico, no estaba paralítico, pero necesitaba ayuda para poder caminar y estaba un poquito amargado. Y los niños estaban jugando en la calle y como les estorbaron un poquito, les aventó el carro. ¿Qué creen que hice yo? Oré por él, ¿verdad? Dije, Señor, bendícelo. Estábamos comiendo en la mesa, en la casa de mis abuelos. No dije nada. 16 años, hermano. Con todo el temperamento que un muchacho tiene a esa edad, me levanté. Yo no sé de dónde tomé valentía, nunca fui tan valiente, pero habían lastimado a mi hermana menor. O la habían intentado lastimar, mejor dicho. Ya ahí estuve a punto de llegar con ese hombre como a 1.5 metros. Yo no sabía qué iba a hacer, pero yo quería acabarlo en ese momento. Dije, con la misma muleta le voy a dar. Y así era de salvaje yo, hermanos. Tal vez algunos se acuerden de eso. Y entonces sentí una mano pesada, muy pesada, que me agarró y me jaló para atrás. Y, cálmate, ¿qué vas a hacer? Era uno de mis tíos que no me dejó hacer eso. Pero al leer esto yo pude intentar ponerme en los zapatos de Moisés. Él quiso hacer algo bueno, pero dentro de eso, hermanos, él estaba tratando de hacer algo que lo iba a detener en su avance en el reino de Dios. Así es que al día siguiente dice que se presentó a uno de ellos que reñían e intentaba, versículo 26, intentaba ponerlos en paz diciéndoles, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Imagínate, hermano, si yo hubiera golpeado a ese hombre, ¿con qué cara
yo le predico a alguien a los siguientes meses que me iban a poner a predicar en la iglesia, diciéndole, hermano, perdona a tu enemigo, hermano, ponte a cuentas con él, cuando yo ya me había desquitado con ese hombre. Así es que hay veces que nosotros no actuamos de la manera correcta, hermanos. Es mejor guardar la ira, es mejor poner las cosas en las manos de Dios. Mamá siempre me decía, deja las cosas en manos de Dios, Él sí sabe cómo actuar, tú no. Entonces Moisés, al escuchar esta palabra, huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Y ahí pues se encontró mujer, se casó, engendró hijos y pasaron otros 40 años, hermanos. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, como en una llama de fuego, una zarza que ardía y no se consumía. Y entonces él ahí se maravilló de la visión. Al acercarse a observar, vino a él la voz del Señor. Nuevamente Dios estaba tratando con él, llamándolo a hacer una obra que lo sobrepasaba, que era mucho mayor que él. Hermanos, esto no se trata de nosotros, no se trata de las ganas que a veces tengo y que a veces no tengo. Esta obra es mucho mayor que nosotros. Se trata de la obra de Dios, se trata del reino de Dios, no de nuestro propio reino. Moisés había querido liberar por sus propias manos a los hijos de Israel, pero esto era algo imposible de hacer. Él no iba a poder hacerlo con su propia fuerza. Para eso necesitaba el poder sobrenatural de nuestro Dios. No estaban dispuestos ellos a aceptar su liderazgo y hasta se opusieron, pero Dios les llamó para ser el libertador de todo un pueblo. Dios le dijo a Moisés que él había oído la queja de aquellos, sus hermanos. Él vivió su necesidad. Fue por eso que los liberó. Y fue por la misma causa que proveyó un Salvador para nosotros, para que usted y yo fuéramos hijos de Dios. No fue porque nosotros éramos buenos, hermanos, o porque nos merecíamos cosas buenas. Él no miró aquí abajo diciendo, de ninguna manera. Dios miró aquí abajo y no vio nada sino pecadores. Pero aún así decidió perdonarnos, rescatarnos y salvarnos. Todos estamos en este estado de perdición, pero Él nos amó a pesar de nuestra condición tan lamentable. Y Esteban estaba enseñándoles eso a los que se suponía que ya lo sabían. Entonces nosotros podemos ver a estos hombres que le decían a Moisés, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Dios le había llamado para hacer una obra grande, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero también sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Pero esto fue algo que no ocurrió. Esto fue algo que ellos se obsesionaron con tener a Egipto y los ídolos de Egipto con ellos. Los sacó con hechos prodigiosos en la tierra de Egipto, cruzando el Mar Rojo, el desierto por 40 años. Tenían hambre y Dios les alimentaba. Tenían ganas de carne y Dios les daba codornices hasta que se les salía por la nariz. Comieron tanto hasta saciarse. Tenían calor y Dios les cubría con una columna con una nube. Tenían frío y Dios les cubría con una columna de fuego. Tenían hambre, le pegaban a la roca y Dios les sustentaba. Y aún así el pueblo no estaba conforme. Aún así el pueblo se atrevió a murmurar en contra de Dios. Porque no murmuraban contra el líder, sino que estaban murmurando en contra de Dios, porque ese líder Dios lo había puesto. De la misma manera, hermanos, hoy hay quienes dicen que no les gustan los pecados del mundo y los pecados de la naturaleza humana, pero no los pueden apartar también de su mente. Hay veces que nos enojamos tanto con el pecador solamente porque peca de diferente manera a nosotros, pero estamos alejados de Dios a veces. Siempre es tan fácil señalar con el dedo a otros, condenándolos por su pecado, pero hay ciertas preguntas que debemos hacernos todos los días de nuestras vidas. Dios nos perdonó.
Dios nos rescató, Dios tuvo misericordia de nosotros, yo debo de tener misericordia para con los demás. Misericordia recibiste, misericordia tienes que dar a los demás, hermano. Pero el pueblo era rebelde, el pueblo no estaba conforme. Le dijeron a Aarón, después de que Moisés los libertó por mano de Dios, les dijo, haznos dioses. ¿Se fijan? La idolatría otra vez. Que vayan delante de nosotros, porque a este, versículo 40, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. Ya se perdió, ya no regresó, haznos dioses. ¿Y qué hizo Aarón? Les dijo, no, ¿cómo vamos a ser dioses? ¿Qué hizo Aarón, hermano? Le dio gusto al pueblo. Imagínense. Hizo la parte más complicada. Hizo la parte menos pensada. ¿Ha escuchado usted el término? ¿Qué difícil es darle gusto a la gente? Pues Aarón le dio gusto a la gente. Y le faltó a Dios, hermano. Ofendió a Dios. Retrasó el avance que ya habían tenido. En el versículo 41 dice, entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Cantaron el corito, fiesta, hoy haremos una fiesta, pero no era para Dios, hermano. Esteban estaba mostrándole a esta gente, hermanos, que Israel no se había regenerado con toda la religión que ellos habían hecho, sino que siempre habían sido un pueblo rebelde. Dicho sea de paso, saludos desde los rebeldes de Sacramento. Así nos decían, hermanos, unos amigos. Eran buena onda, hermano. Dios se apartó de ellos, dice el versículo 42, y los entregó a que se rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Les pregunta Dios. Dice el versículo 43, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios con D minúscula, Refán, figuras que os hicisteis. O sea, ellos mismos hicieron sus propios dioses, hermanos. ¿Para qué? Para adorarlos. Os transporté pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Si nosotros leemos esto, hermanos, podemos decir, qué rebelde y qué idólatra el pueblo de Israel. Pero sabes que desde el principio, la creación, la raza humana, siempre ha tendido al pecado de la idolatría. Solamente nomás le cambiamos el nombre a los ídolos, hermanos, pero siguen siendo los mismos. Los griegos tenían dioses de la guerra, del vino, para todo tenían un dios. Pero tal vez hoy decimos, no, pues vivimos en una nación cristiana, pero también tienen sus dioses. ¿Y sabes cuáles son sus templos, hermanos? Esos grandes lugares de entretenimiento, esos grandes lugares donde la gente va y gasta, queriendo ganarse $1 más, le mete la maquinita y no le saca nada, y le vuelve a meter y no le saca nada. Esos son los templos a esos grandes dioses, hermanos. Esos grandes dioses que llaman nuestra atención, esa intensidad del corazón por querer razonar las cosas en contra de Dios. Pero dice el versículo 47, pero fue Salomón quien le edificó casa. No fue David. Si bien al Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta,
el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Los hombres religiosos de Israel les gustaba mucho su templo, hermano. Si tú lees el segundo libro de las Crónicas, puedes ver que el pueblo contribuía y trajeron, dice, llevaron tanto, hermanos, que hasta tuvieron que decirles ya no traigan más. No se escatimó en gastos para edificar ese gran templo. Pero en el año 70 de nuestra era, como lo profetizó nuestro Señor Jesucristo, no quedó piedra sobre piedra. Toda la gloria de ese templo, toda la majestuosidad de ese templo, todo lo pulcro, lo perfecto, aparentemente perfecto de la religión organizada ya no existe hoy. Para el día de hoy, hermanos, ya no existe el templo, ya no está el sacerdocio. Desde hace 2000 años ya no existe eso. Ya no hay templo, ya no hay sacerdocio, ya no hay sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora el Señor Jesucristo vino a crear en nosotros un templo donde prometió habitar su presencia ahí, manifestarse ahí. Tú eres templo del Espíritu Santo y Dios mora ahí. Es por eso que Esteban estaba lleno de Dios, porque en él ya estaba, era parte del templo. Y todos esos sacrificios y todos esos ritos religiosos siempre apuntaban a Cristo y deben de apuntar a Cristo. Todas nuestras reuniones, lo que cantamos, lo que predicamos, debe dirigirse a Cristo, hermanos. Esteban estaba presentando una manera cristocéntrica de presentar el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Y es que el Antiguo Testamento es un reflejo de la gloria de Cristo, del que había de venir. Se les había manifestado, había habitado con ellos por 3 años, caminado con ellos, les habían enseñado, les había mostrado por medio de señales y de maravillas que Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron y le rechazaron. Así es que Esteban llegó al momento de su discurso en el que condenó a las autoridades religiosas de aquel entonces. Y dice el versículo 51, ya me lo acabo, hermanos, me faltan 10, ya me acabé mi garganta. Duros de servicio, y el agua también, y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resististeis siempre, no solamente cuando Esteban predicó, sino que siempre resistieron al Espíritu Santo. ¿Como quién? Como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Se acuerda de la parábola de los labradores malvados? ¿Qué dice, hermano? Que envió a un siervo, lo golpearon, envió a otro siervo, lo maltrataron. Esos siervos eran los profetas. Y entonces el dueño de la viña, dijo: enviaré a mi hijo. A él no le van a hacer nada. Y estos labradores malvados maquinaron entre sí y dijeron: matémosle al hijo de la viña, y entonces la heredad será nuestra. Estos religiosos no estaban viviendo para Dios, hermanos, estaban viviendo para ellos mismos. Y hay gente que en este tiempo vive para sí mismo. Hay gente que cree que sirve a Dios, pero más bien se sirve de Dios.
¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos, cuando haya grandes multitudes, cuando haya iglesias que tengan luces, un programa perfecto aparentemente, cuando haya grandes ministerios de alabanza, gente elocuente, hablando lo que la gente quiere escuchar, rascándoles la comezón que tienen de oír? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cuando nos instalen aquí a un lado una sucursal de falsos profetas, ¿qué vamos a seguir haciendo, hermanos? Seguiremos predicando la verdad de Dios, seguiremos avanzando como iglesia, seguiremos llevando a cabo este ministerio que Dios nos encomendó. Cueste lo que cueste. A Esteban le costó todo, hermanos, pero Esteban estuvo en ese momento de sufrimiento, no se compara con la gloria que estaba a punto de ver y la vio antes de irse. Ahora físicamente estos hombres habían cumplido el rito de la circuncisión, ellos habían cumplido aparentemente con la ley, pero Dios quería circuncidar más allá, quería circuncidar su corazón que estaba podrido. Desde el punto espiritual, sus corazones y en sus oídos eran incircuncisos, eran tercos, en ninguna manera estaban más dispuestos a escuchar a Dios de lo que los antepasados lo escucharon. Dios mismo había nombrado como libertador a Moisés, pero los israelitas se negaron a obedecerle. La experiencia en el desierto consistió en una serie de rebeliones contra Dios que terminó en la fabricación de un ídolo hecho por sus propias manos, hermano. Ahora Esteban concluye esta presentación hablando de Josué, cuyo nombre equivale a la palabra griega Jesús, quien le siguió hasta la tierra prometida, y que Jesús es el único camino. Jesús no dijo yo soy un camino, Jesús dijo yo soy el camino. Dijo que la ley les había sido dada sobrenaturalmente por el ministerio de ángeles, por el misterio de ángeles que ellos no lo habían obedecido. Ellos sabían que estaba profetizado el nacimiento de un Mesías y no lo recibieron. Ellos habían sido los traidores y los asesinos del Hijo de Dios. El martirio de Esteban, hermanos, es algo que nosotros tenemos que considerar el día de hoy. Es algo que nosotros no podemos echar en saco roto. Es algo que nosotros tenemos que meditar todos los días. ¿Qué tipo de cristianismo estoy viviendo? ¿Qué tanto le he dado a Dios? ¿Qué tanto he reconocido que Dios es mi Salvador? ¿Con qué le pagaré lo que Él ha hecho por mí? Dice el versículo 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Él. Lejos de aceptar y escuchar el mensaje que les estaba dando, se enojaron. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Sí, Esteban durmió. Jesús puso a dormir su cuerpo para esperar el arrebatamiento de la iglesia. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que vivimos, si es que todavía vivimos, seremos arrebatados con Él en las nubes, hermanos.
Es por eso que nosotros nos dedicamos por completo a Dios, porque esta vida al lado de una eternidad es solamente un poquito tiempo, un corto tiempo, hermanos, que vale la pena. Esteban entró en la presencia de Cristo, quien estaba allí listo para recibirle. Él vio la gloria de Dios. Esteban fue el primer mártir de la iglesia que fue para estar con su Señor. No empezó a trabajar en su ministerio, sino que hizo algo más que servir mesas. Se le llamó a servir mesas, pero al día de hoy tenemos un gran ejemplo de dedicación, de entrega por completo a Dios. El otro joven que ahí estaba era fariseo y creía que lo tenía todo, creía que cumplía en todo. Tal vez miró al cielo cuando Esteban dijo que había visto los cielos abiertos, pero porque no tenía fe no vio nada, hermanos. Pero aunque Saulo miró con atención al cielo, cuando Esteban afirmó que veía el cielo abierto, tal vez él quiso ver algo. Pero Dios ya tenía un propósito para este otro joven. Tal vez él dijo, yo tengo un corazón muy vacío. Esteban fue un gran testigo ante Saulo, un gran mártir. Personalmente, creo que él fue el que preparó a Saulo, el que le enseñó de lo que se trata vivir para Dios. Luego él sería conocido como el apóstol Pablo, como el apóstol a los gentiles. Hemos visto a Esteban morir y contemplar inmediatamente a Jesús en la presencia de Dios. Murió apedreado, hermano, por decir la verdad. Y esto, hermanos, sucede con todo aquel que por la fe ha creído en el Señor Jesucristo. Va a ver la gloria de Dios y el Señor le estará esperando si nosotros nos guardamos fieles hasta el final. ¿Sabes qué significa el nombre de Esteban? El victorioso. Fue victorioso Esteban, hermanos. Estuvo solamente en una batalla, pero fue la batalla de su vida. ¿Cómo vamos a vivir nuestra carrera, hermanos? ¿Viviremos viviendo una religión vacía, una religión sin fruto? ¿O seremos intencionales en cuanto a nuestra fe? ¿Daremos fe de nuestra fe? Nuestra fe viene acompañada de buenas obras, viene acompañada de una entrega como la de ese hombre. Te recuerdo, hermano, fue llamado a servir mesas nada más. ¿Qué estaba haciendo metiéndose con el concilio? Para nosotros, yo sé que ya me pasé de tiempo, perdón, pero para nosotros es como que no es sabio, ¿verdad? Hermano, ¿qué va a ir a hacer ahí? Se lo van a comer vivo, esos lobos. Pero él tenía un mensaje de parte de Dios que entregar en ese momento. Y por lo menos sabemos que un joven escuchó ese mensaje, que tomó las ropas de ese primer mártir y después sería conocido como el apóstol a los gentiles. Nosotros nunca sabemos hasta dónde podemos llegar a afectar con lo que Dios está haciendo. Yo de verdad, hermanos, quisiera que de aquí saliera uno mucho mayor que nosotros, pero no para la gloria de Él, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y hoy recordamos a Esteban no como un ejemplo a seguir, sino como un hombre que estuvo dispuesto a vivir su fe hasta las últimas consecuencias. Aunque esas consecuencias significaran su propia vida, él vio la gloria de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie ya para dejarte ir.
pero no en paz, hermanos. Quiero llevarte en oración delante de Dios y que el Señor ponga en nosotros ese mismo sentir. Tal vez no a ese nivel, pero sí que empecemos, hermanos, a entregar esas partes. Esas cosas que nos afectan, que nos detienen en nuestro avance. Y es tiempo de vivir una fe activa, una fe que produce obras. Es tiempo que nos quitemos de toda religiosidad